Jerusalén, Israel. El presidente Trump advirtió a Hamás que es mejor que el grupo terrorista se desarme en la Franja de Gaza o afronte las consecuencias. Mientras tanto, el ejército israelí está pausando su retirada en algunas zonas debido a la demora de la devolución de los cuerpos de los rehenes, un compromiso que, según el acuerdo de paz, debería haberse cumplido el lunes. El presidente Trump advirtió: les hemos dicho que queremos que se desarmen y lo harán. Y si no se desarman, los desarmaremos. Y sucederá rápidamente y quizás de forma violenta, pero se desarmarán. Israel cerró temporalmente el cruce de Rafah hacia Gaza, acusando a Hamás de incumplir el acuerdo. Este estipulaba que Hamás debía devolver a los 48 rehenes, vivos y fallecidos, antes de mediodía del lunes, aunque Hamás anunció con antelación que no podía localizar a todos los fallecidos. Todos los rehenes vivos han regresado a Israel. Durante la noche, Hamás entregó 4 cuerpos más al Comité Internacional de la Cruz Roja. Los análisis forenses determinaron que uno de los cuerpos no pertenecía a un rehén, sino que probablemente se trataba de un palestino de Gaza. Solo 7 de los 28 presuntos muertos han sido devueltos. Fabrizio Carboni, jefe de la delegación de la Cruz Roja en Estados Unidos y Canadá, declaró la importancia de que las familias reciban los restos. No es solo un punto en un acuerdo de paz, es algo muy importante para las familias, porque si no se tienen los restos mortales y el cuerpo, no se puede hacer el duelo. Y lo que es más importante, no se sabe, y se permanece en una situación de pérdida ambigua, en un estado de tortura permanente, explicó Carboni. Una de las personas que aún esperan es Elan Aimi. Su esposo, Tal Aimi, era jefe del equipo de seguridad de respuesta rápida del Kibbutz Nir Yitzhak, a menos de 5 kilómetros de la frontera con Gaza. Aimi fue a combatir a los terroristas que invadieron el kibbutz el 7 de octubre de 2023 y fue suprimido. Su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza. Ella se enteró de la noticia 2 meses después. Ella declaró a los periodistas: y después de 2 meses, cuando estaba segura de que Tal estaba vivo y de que volvería pronto, el oficial del ejército me llamó y me dijo: Ella, Tal ha muerto. Y entonces, en un minuto, tuve que tomar muchas decisiones difíciles. ¿Haremos un funeral? ¿Tendrá una tumba o no? Y pensé en los niños para darles un cierre. Así que hicimos un funeral y Tal tiene una tumba, una temporal. Tiene 4 hijos. El menor nació tras el asesinato de Tal. Ella y sus hijos regresaron al kibbutz hace apenas 3 meses. Y ahora estamos aquí esperando. Son días históricos. Y esperamos traer a Tal de vuelta a casa, a la tierra del kibbutz, para enterrarlo aquí. Esto es lo que se merece. Fue el primero en morir y tenemos que traerlo de vuelta, dijo. Aimi admitió que su vida está llena de emociones encontradas. Estoy muy feliz por los demás y muy triste por mí misma. Pasamos lo peor, la pérdida de Tal, pero tenemos a Lotan, el bebé, así que esta es mi vida. Felicidad y tristeza mezcladas. Esta es mi vida. Ser feliz por las familias con las que he estado durante 2 años. Los vi pelear y me alegro por ellos. Y también, como dijo mi hijo, estoy muy triste por mí misma, dijo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa Sara visitaron esta semana al hospital Beilinson a algunos de los rehenes que regresaron con vida. Se reunieron con Abinatan Or, Alon Oel, Guy Gilboa, Dalal, Eviatar, David y Etan Mor. Netanyahu les dijo: estamos encantados de verlos aquí. El pueblo de Israel los esperó. Sus maravillosas familias no se rindieron ni un instante y nosotros tampoco. La misión aún no ha terminado. Estamos comprometidos a traer de vuelta también a los caídos y no nos rendiremos ante nadie. Sara Netanyahu comentó: qué alegría verlos. Este es un momento emotivo sin igual. Rezamos, esperamos y actuamos para que estuvieran aquí de nuevo con sus familias. El primer ministro y yo nunca dejamos de pensar en ustedes. Les deseo una salud excelente. Son héroes. Las familias de los rehenes que regresaron esta semana hablaron con la prensa por primera vez el martes por la noche. Los hermanos gemelos de Liran Bernan, Gali y Ziv fueron secuestrados de sus hogares en Kfar Aza y regresaron el lunes. Liran Bernan habló desde el centro médico Sheba, donde sus hermanos reciben atención médica. Berman declaró:
Gali y Ziv están en casa, están sanos y salvos, con vida y de vuelta en los brazos de nuestra madre, quien nunca dejó de creer que este día llegaría. Durante 738 días, nuestras vidas estuvieron atrapadas entre la esperanza y el miedo. Ayer, ese capítulo terminó. Volver a ver a Gali y Ziv, abrazarlos después de tanto tiempo, fue como sentir que el mundo volvía a moverse. Berman cree que esto no habría sido posible sin el presidente Trump. Durante meses, él siguió adelante cuando otros dudaban, demostrando que la valentía y la convicción pueden cambiar la historia. Estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump, dijo. Y así, con estas tensiones y promesas aún por cumplirse, llegamos al final de esta crónica de hoy en medio del conflicto entre Israel y Hamás. En las últimas horas, Israel ha reiterado su exigencia. Hamás debe cumplir su obligación y entregar todos los rehenes restantes, vivos y muertos, según lo pactado en el acuerdo mediado por Estados Unidos. Pero hasta ahora, solo 7 de los 28 cadáveres prometidos han sido devueltos, lo que ha generado una crisis de credibilidad inmediata. De hecho, uno de los cuerpos recientemente entregados fue descartado tras los exámenes forenses. No correspondía a ningún rehén conocido. Este incumplimiento ha desencadenado respuesta inmediata de Israel. Ha limitado los envíos de ayuda humanitaria hacia Gaza, reduciendo el número de camiones autorizados, una medida que algunos califican como represalia, y posponiendo la reapertura del cruce de Rafah, punto clave para el tránsito de suministros. Por su parte, Hamás defiende sus retrasos, alegando dificultades logísticas, destrucción en la franja e imposibilidad para localizar los cuerpos bajo los escombros. Pero la comunidad internacional observa con cautela. Los mediadores, Egipto, Qatar, Estados Unidos, están presionando para que se respeten los plazos y compromisos del acuerdo. Y aquí arrancaría lo más decisivo, la fase 2 del plan de paz propuesto por Trump. Esta etapa implica el desarme de Hamás, el establecimiento de un gobierno de transición en Gaza, negociaciones sobre seguridad regional e incluso el despliegue de fuerzas internacionales de supervisión. Pero esa fase no empieza desde cero. Su éxito dependerá directamente de cuánto honre Hamás su parte del acuerdo ahora. Si no cumple con la devolución de los cuerpos y la liberación total de los rehenes, el proceso corre el riesgo de colapsar antes de empezar en serio. Mientras, el presidente Trump ha dicho que descubriremos si Hamás cumple su parte, una frase que suena a ultimátum, y no es un dato menor. El plan de 20 puntos que él presentó depende de que todas las etapas anteriores se ejecuten al pie de la letra. En otras palabras, el presente, la fase del intercambio de cuerpos, es la llave que puede abrir o cerrar todo lo que viene. Entonces, ¿qué esperar en las próximas horas y días? Algunos de los focos más observados serán la llegada de nuevos cadáveres y si efectivamente responden a los nombres prometidos. Si Israel mantiene o aumenta sus represalias en Gaza, no solo con ayuda, sino con medidas militares o diplomáticas. La evolución de las negociaciones diplomáticas para la fase 2. ¿Quién negociará? ¿Bajo qué condiciones y con qué garantías? La reacción de la población israelí y de las familias de los rehenes, cuya presión política ha sido decisiva en estos días. Y el riesgo latente de que, si el acuerdo se rompe, la guerra puede reactivarse con una nueva escalada. Para ti que nos ves ahora, este conflicto no está resuelto, ni mucho menos. Lo que hoy parece intercambio de cuerpos puede definir el destino de Gaza, de Hamás y del plan de paz completo. Lo que hoy suena a ultimátum, mañana podría convertirse en punto de quiebre. No te pierdas nuestro próximo episodio, porque estaremos vigilando cada entrada, cada declaración, cada paso que dé Israel o Hamás. Las piezas del tablero están puestas, pero el devenir aún está en el aire. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.